Buenas, mi nombre es Laura Freitas y les voy a hablar sobre el rentismo petrolero en Venezuela. Comenzaré hablando sobre lo que es el rentismo. Cuando hablamos de esto, nos referimos a un esquema de crecimiento económico financiado fundamentalmente por recursos naturales de un país, cuya sociedad usufructúa de los excedentes. Ahora les voy a hablar sobre el rentismo petrolero en Venezuela como tal. El primer hallazgo de petróleo fue en 1814 y el rentismo petrolero en Venezuela surge durante el siglo XX y se posiciona como la primera actividad económica del país, superando las exportaciones no petroleras. Venezuela es un país rentista en el sentido de que su principal recurso es el petróleo, el cual genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. Debido a esto, la historia del país cambió radicalmente y empezó a mejorar la economía debido al descubrimiento del petróleo. En 1914 comienza la explotación en gran escala bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez. En 1920 el petróleo pasa a formar parte fundamental de la economía venezolana. Los ingresos provenientes del petróleo desplazan del primer lugar a los ingresos provenientes del café, cacao, agricultura y la ganadería. Y en la actualidad se puede definir a Venezuela como un país monoproductor a raíz de las políticas impuestas por nuestros gobernantes. El auge de las exportaciones petroleras transformó el país rural en un país urbanizado. Ello condujo a la emergencia de un Estado con un poder central instaurado dependiendo de los recursos otorgados por compañías transnacionales que sacaban provecho de las concesiones recibidas en el territorio venezolano. Krasut afirmó que la frase siembra de petróleo suele entenderse como la política orientada a destinar el grueso de los recursos financieros obtenidos de la explotación de hidrocarburos hacia inversiones verdaderamente reproductivas que contribuyan a la diversificación de la producción y las exportaciones y nos independicen de la relativa monoproducción y monoexportación de hidrocarburos. El modelo rentista petrolero es uno de los principales rasgos de la economía venezolana que se instauró desde la década del siglo XX, como ya lo mencioné. Por tal motivo es un modelo agotado que no es sostenible mantener en el tiempo, ya que la economía de un país no puede depender de un recurso natural del cual no sabemos hasta qué punto pueda seguirse explotando. Este ingreso se origina principalmente no por el trabajo de los habitantes del país, sino en una renta internacional del suelo obtenida gracias a la propiedad estatal de los yacimientos petroleros que se explotan y que por diversas razones dicha renta petrolera queda en manos del Estado. Entre las consecuencias del rentismo petrolero tenemos las consecuencias económicas, que las empresas dependen del apoyo del Estado, el Estado es el inversor, el consumo y la producción están separados y el sector privado se ve mermado. En las consecuencias culturales, el trabajo no es considerado un motivador del aparato productivo del país y estimula el individualismo. Por otro lado, el aumento de los precios del petróleo condujo fatalmente a un crecimiento del gasto sin control por parte del Estado y posteriormente, cuando los precios bajaban, el país se hundía en profundas crisis económicas. Por lo tanto, el mismo fenómeno de caída brusca de los precios que siguió cada boom petrolero del pasado se está repitiendo ahora, debido a que se concentraron en su extracción, descuidando otras formas de generación de riquezas para el país. Estos cambios abruptos y circunstanciales del ingreso petrolero traen como consecuencia el aumento del endeudamiento público, con lo que el funcionamiento de la economía en su conjunto se ve afectado fuertemente. El futuro tendrá viabilidad si la sociedad venezolana adopta actitudes conforme a las cuales sus decisiones de elección entre un modelo económico postrado en el tránsito hacia una estructura social de mercado pasan por el hecho de reconocer el obstáculo histórico que representa la renta de la tierra y el querer seguir manteniendo un modelo capitalista rentístico. Me despido, muchas gracias por su atención.